Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido ese momento donde la realidad nos da una bofetada en la cara y nos hace ver que las cosas no funcionan como uno quiere. Una situación que supera todo lo que sos, te derrumba, crees que todo está perdido y lo único que queda es la oscuridad y el vacío. Hay una frase en toda nuestra existencia que justamente se relaciona con esto, que se llama la noche oscura del alma. Desde una mirada psicológica, este concepto describe ese estado profundo de desolación, una etapa en la que el sufrimiento se intensifica porque te aferras con desesperación a una imagen falsa de vos mismo, a una vida construida sobre certezas que ahora parecen desmoronarse. Es el momento en que el espejismo de quien creías ser deja de sostenerse. Pero esta idea también tiene un eco espiritual, ya por el lado de la religión. Según San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma es una etapa del alma donde, ante la ausencia de señales divinas, la presencia de Dios, la fe tambalea. La persona se siente abandonada, vacía y sin rumbo. Es la pérdida total de la esperanza, la soledad absoluta. Y bueno, por el lado del arte, como espejo del humano, ha sabido cómo retratar esta oscuridad con enorme sensibilidad. Acá, por ejemplo, tenemos la escena en la que Simba ve la muerte de su padre y bueno, es el momento en el que siente que ya perdió todo en la vida porque perdió a la persona que más amaba y quería y que bueno, era su mentor, por así decir. Y también tenemos acá puso una escena de Shrek porque también no solo se relaciona, o sea, con un momento de muerte, la noche más oscura del alma, sino que también se relaciona con el haber perdido algo. En esta ocasión, por ejemplo, Shrek perdió la posibilidad de estar con Fiona luego de haberse enamorado de ella. Uno de los libros que mejor explora esta estructura narrativa es el de Salva el gato de Blake Snyder. Ahí se nos explica que todo protagonista debe atravesar ese punto de inflexión, ese instante de oscuridad total antes de poder avanzar, antes de cambiar. Salva el gato no es solo un título curioso, es una de las guías más influyentes para escribir historias en el cine contemporáneo. Escrita por Blake Snyder, quien aparece ahí, esta obra ha sido una excelente guía para cualquier escritor y guionista a la hora de escribir sus novelas, cuentos, guiones o lo que sea. Su impacto se siente en cientos de películas que, aunque no lo digan, siguen su estructura casi al pie de la letra. Y bueno, el nombre del libro, o sea, justamente se trata de que tu personaje tiene que salvar un gato, no es como Superman que se sube a un árbol y salva un gato. No. O sea, el nombre del libro viene de una técnica sencilla pero poderosa, la de mostrar al protagonista haciendo algo bueno, como salvar un gato, en los primeros minutos de la historia. Un gesto que aunque es pequeño, genera empatía instantánea con el público. Te hace quererlo, te conecta con ese protagonista. Y bueno, entre las estructuras y definiciones que nos comparte Snyder en esta obra, hay una que marcó mi interés a la hora de escribir este análisis, la cual llama la hoja de tiempos. En ella se divide la historia en varios momentos, desde la apertura de la historia hasta el cierre. Sin embargo, para este análisis quise enfocarme en 3 puntos, en 3 tiempos de ella, que me permiten como profundizar en una de las mejores escenas de una de las mejores sagas de animación de DreamWorks, que se ha robado el corazón de muchos fans. Y esa saga es Cómo entrenar a tu dragón. Como dije al principio de este directo, esta semana se estrena el primer live action de esta compañía, de DreamWorks. Y quería hablar un poco de la primera película de esta saga, de Cómo entrenar a tu dragón. Sin embargo, no estaba en ninguna plataforma, no la encontré en ningún lado y bueno, me decepcionó una banda. Así que dije, bueno, ya fue, vamos con la 2. Y eso que la 2 es mi favorita, para aclarar. La historia... Vamos a empezar con la historia de la primera para ponernos en contextos. La historia ya la conocemos. Hippo es un joven vikingo, hijo del líder de Berg, estoico. Un chico que no encaja, que no responde al molde tradicional del héroe. Pero que en su diferencia encuentra algo único. El encuentro con Chimuelo, un dragón que debería haber matado, pero al que decide salvar. Con el tiempo, Hippo domestica a Chimuelo y con él cambia todo el destino de su pueblo. Bueno, luego está su secuela, en la que ya no es un niño. O sea, ya no es un niño Hippo, sino que es un líder en formación. Su mundo ahora convive con los dragones,
Todo parece en equilibrio, todo parece en equilibrio, todo está tranquilo, hasta que de repente aparece una nueva amenaza. Y con ella también aparecen secretos del pasado que cambiarán su vida para siempre. Como les dije, quiero profundizar en 3 partes importantes de la hoja de tiempo de Snyder. Y aviso desde ya que claramente de esta peli van a haber spoilers. Igual esta peli ya tiene más de 10 años, así que si no lo viste, ¿qué estás haciendo acá? Por favor, anda a ver esta película. Bueno, sin más que decir, vamos a profundizar en una de las escenas más duras de la cinta, marcada por la derrota y la desesperanza. Nos encontramos en un momento clave de la película, donde Hippo ya descubrió el secreto más grande del pasado. Su madre Valka está viva. Ella se encuentra en una cueva oculta donde se esconden varios dragones y se encarga de protegerlos. Acá tenemos la imagen de Valka con Hippo y con Chimuelo. Eso. En ese momento entonces se produce un enfrentamiento entre... me salté una parte. Pará, vamos volviendo. Acá vemos a Hippo con Chimuelo y con su madre. Pero más adelante aparece otro personaje que es el papá de Hippo, que descubre también esta verdad, lo cual los lleva a querer volver a Berk y ser una familia otra vez. Pero lamentablemente todo ese sueño se siente desvanecido, se siente imposible, inalcanzable, con la llegada del villano de la película, que es Drago Mano Dura. En este momento se produce un enfrentamiento entre Hippo, su familia, amigos y dragones contra las fuerzas de Drago. Tras la aparición de Valka con su dragón alfa, pareciera que la batalla está ganada. Todos los dragones llevan la delantera. Sin embargo, todo en esta secuencia nomás nos abre paso al primero de los 3 puntos de Snyder en los cuales quería hacer foco. Este punto, que se encuentra más adelante, o sea, más avanzado del principio de la historia, se llama Los malos estrechan el cerco. Según el libro, este tiempo ocurre cuando el protagonista ya se encuentra en el punto intermedio de la historia. Todo parece ir bien, o sea, en palabras de Snyder, todo parece ir bien, pero a pesar de que los malos, ya sean personas, un fenómeno o una cosa, hayan sido derrotados y de que el bando del héroe parece estar en perfecta sintonía, el asunto aún no ha terminado. Este es el punto en el que los malos reagrupan sus fuerzas y recurren a la artillería pesada. Es el punto en que las dimensiones internas, las dudas y los celos empiezan a desintegrar el bando del protagonista. Justamente, el levantamiento del mal es lo que ocurre a continuación. Drago saca a relucir su mayor arma, la cual es otro dragón alfa. Se bate a duelo con el de Valka y triunfa asesinando a su rival. El equilibrio se fractura. La luz tan cuidadosamente construida es engullida por la oscuridad. Ahí como que sacó una imagen, Mati, por eso te decía que te quédate en esta y después vamos a la otra. El equilibrio se fractura. La luz tan cuidadosamente construida es engullida en la oscuridad. Y tal como concluye Snyder, las fuerzas conjuradas contra el protagonista, externas e internas, redoblan su embate. El mal no va a rendirse y el héroe no tiene a dónde buscar ayuda. Está solo y debe resistir. Se precipita hacia el abismo. Y esa es la cara de Hippo justamente cuando ya ve derrotado al dragón alfa. Hippo presencia la caída del dragón y su posible derrota, por lo que decide ir a su otra opción, que era dialogar con Drago. Anteriormente vemos cómo Hippo recurre al diálogo ante los secuaces de Drago, definiéndose como un protector de la paz. Estoico en todo momento trata de hacerle entender que ante personas como Drago no existe la paz, solo buscan destruir, dominar, buscan controlarlo todo. En sus palabras, en palabras de Estoico, una guerra es lo que Drago quiere. A los hombres que asesinan sin razón jamás los harás entrar en razón. Y acá puse a un personaje que no tiene nada que ver con la saga, pero que me parecía importante tener en cuenta, porque el personaje de Alfred en The Dark Knight dice una frase que realmente encaja con esto, que es: hay personas que solo buscan el mundo arder, buscan ver el mundo arder, perdón. Acá es cuando ya te das cuenta que las intenciones de Drago son clarísimas y que es muy difícil que quiera hacerlo entrar en razón. O sea, Estoico tenía razón.
justamente. Es entonces que en el diálogo conocemos las motivaciones de Drago, su búsqueda por dominarlo todo y cómo ahora su dragón alfa tiene el poder de controlar a todos los dragones, incluyendo a Chimuelo. Es entonces que en el diálogo conocemos las motivaciones de Drago, su búsqueda por dominarlo todo y cómo ahora su dragón alfa tiene el poder de controlar a todos los dragones, incluyendo a Chimuelo. Chimuelo, bajo este control, es manipulado para atacar a Hippo y matarlo. Y Drago demuestra todo su ser en una frase: atestigua la verdadera fuerza, la fuerza del control sobre todos. A la lejanía, un estoico escucha y ve a Hippo cara a cara con el dragón, por lo que decide ir a salvarlo. En ese momento de tensión de Hippo y Chimuelo con Estoico corriendo hacia ellos, los segundos se hacen más pesados y todo parece indicar el fin de Hippo, hasta que un empujón de su padre y una explosión nos lleva a que pasemos al siguiente tiempo. Todo está perdido, o como en Blake Snyder lo llama, el soplo de la muerte. El humo se disipa y vemos en el suelo a Estoico, derrotado y muerto. Todo es desesperación para Hippo. Su padre ha muerto a manos de su dragón, mientras que en el fondo las fuerzas de Drago se preparan para invadir Berk con todos los dragones. Chimuelo, bajo el control del dragón alfa, también sigue al enemigo. Cualquier luz de esperanza en este momento es inexistente. En palabras de Blake Snyder, el todo está perdido es el punto en que mueren los mentores, presumiblemente para que sus pupilos descubran que podrían triunfar solos y que siempre estuvo todo su destino en sus manos. La muerte del mentor allana el camino para demostrarlo. Un ejemplo perfecto es la saga de Star Wars, donde el sacrificio de Obi-Wan causa dolor en Luke, pero también sirve como empujón para que el héroe se levante y busque vencer al Imperio. Pero no nos adelantemos, porque seguido a esto ya podemos pasar al punto culminante, el tercer tiempo de Snyder, que nos permitió llegar a este momento que tanto deseábamos llegar de nuestro análisis, el momento que ahora conectará con todo lo que empezamos, y es el momento de la noche oscura del alma. En producciones como Spider-Man Into the Spider-Verse o El Señor de los Anillos, esta escena es clave para que cambien las responsabilidades del personaje. Es el momento donde se da cuenta de las consecuencias causadas por el mal y cómo todo el destino de su mundo está en sus propias manos. Este momento puede durar 5 segundos o 5 minutos, pero ha de estar allí y es de vital importancia. Todo esto es lo que dice Blake Snyder en su libro. En esta película, la muerte de Estoico marca también un antes y un después en el camino de Hippo. Es ahí, a través de su discurso, que podemos ver el cambio del protagonista. Durante el funeral, Hippo dice lo siguiente, y es ahí cuando se da cuenta de lo equivocado que estaba. No soy el jefe que tú querías que fuera, y no soy el protector de la paz que yo creía ser. Es en ese momento donde Hippo tiene su caída, una rendición de lo que creía ser ante lo que realmente es. Para Snyder, es el punto inmediatamente anterior a aquel en que el protagonista rebusca en lo más profundo de sí para dar con esa última y afortunada idea con que salvará a sí mismo y a cuantos lo rodean. Es por eso que aquí, cuando su madre lo ayuda a que vea quién es él después de lo que dijo, le dice que su padre nunca dudó de lo grande que sería su hijo. Y en sus palabras, tu padre siempre dijo que te convertirías en el más fuerte de todos. Y es verdad, tienes el corazón de un jefe y el alma de un dragón. Solo tú puedes hacer que nuestros mundos se unan. Eso es lo que tú eres, hijo. En ese momento tenemos un plano espectacular de Hippo de espaldas con el fuego del barco donde yace Estoico. El fuego arde no como destrucción, sino como purificación. Un fuego que nos demuestra que Hippo ya entendió todo, que finalmente trascendió y ahora puede ver la luz. Yo tenía tanto miedo de convertirme en mi papá, básicamente porque creí que no lo lograría y... ¿Cómo te conviertes en alguien tan grande, tan valiente, tan entregado? Creo que solo hay que intentarlo. Y en esa frase,
se cifra el poder de toda la narrativa. Es cuando todos nos sentimos identificados, es cuando, al igual que Hippo, admitimos nuestra pequeñez y nuestra humanidad y cedemos el control de los acontecimientos al destino. Encontramos la solución. Entonces Hippo dice: un jefe protege a los suyos. Este tiempo ha cobrado el mayor significado. Hemos de estar derrotados y saberlo para aprender la lección, nos dice Snyder. La noche oscura del alma ya no se siente una caída, sino un simple tropezón, porque a veces hay que tocar fondo para entender quiénes somos, y desde allí levantar vuelo. Ya analizada esta escena, debo admitir una cosa, y es que me da miedo la idea de un live action de Cómo entrenar a tu dragón, y todavía me sigue dando miedo. Sí, es cierto que ya han habido críticas diciendo de que ha sido bastante buena y que mantiene bastante bien el tono del original. Pero aún así, los live action, además de ser durante años una mina de oro para Disney, también ha sido el nacimiento de varios fracasos que han querido igualar al material original, pero sin éxito. Adaptaciones como Pinocho, Blancanieves o El Rey León intentaron replicar la grandeza del material original, pero terminaron siendo ecos sin alma. Y es lo que me preocupa con esta compañía, con DreamWorks, ahora lanzando su primer live action. Anteriormente, en el cine según Hitchcock, como habíamos hablado en el análisis anterior, en el diálogo de Truffaut y Hitchcock se dice que una obra maestra es, por definición, algo que ha encontrado su forma perfecta, su forma definitiva. Esa frase resuena como advertencia, porque cuando se pretende adaptar una obra que ya alcanzó su plenitud, se corre el riesgo de despojarla de aquello que la hacía inmortal. Su forma, sí, pero sobre todo su humanidad. Este análisis, más allá de explorar las etapas narrativas de una historia, nos invita a preguntarnos por el verdadero sentido de contar. Contar una historia no es simplemente ensamblar las piezas de un relato conocido y lanzarlo a una audiencia nostálgica. Es comprender que el verdadero acto cinematográfico es también un acto de espejo. Cuando vemos una película, no solo asistimos a una ficción, nos buscamos a nosotros mismos en ella. Por eso, si los live action quieren recuperar la esencia de historias como Cómo entrenar a tu dragón, tienen que entender que no se trata solo de recrear visualmente una película animada, sino de respetar el viaje emocional de sus personajes. La clave no está en lo que se ve, sino en lo que representan estas películas: el miedo, el dolor, la pérdida y la capacidad de volver a levantarse. Porque allí reside el corazón de todo relato memorable, en la noche oscura del alma. Este momento en que, desprovistos de todos, nos descubrimos, nos reconstruimos y entendemos que, tal como Hippo, que la grandeza que la grandeza no está en ser invencibles, sino en intentar, en levantarse. En definitiva, cualquier live action puede alcanzar el éxito comercial, pero sin alma jamás tocará el corazón de quienes amamos el séptimo arte. No está mal revivir una historia. Lo imperdonable es hacerlo sin amor, sin esa llama que convierte el cine en algo eterno. Ojalá las futuras adaptaciones de cualquier compañía sean hechas con el amor que se merecen, porque al final, en la noche más oscura del alma, es donde nosotros podemos entender quiénes somos realmente, y eso es algo que un arte tan hermoso y tan grande como es el cine puede transmitirlo y quedarse como nosotros para siempre. Es algo tan grande y tan poderoso como un dragón.